dinero verdaderamente lo es todo. Se necesita dinero para todo lo que se hace en esta vida. En esta semana que estamos recién terminando, o en este año que ya estamos terminando, se estrenó una teleserie que estaba siendo muy anunciada, que se estaba esperando con muchas ansias. Y pues yo ya la vi 2 veces, una vez para verla y otra vez porque me pareció muy interesante sacar ciertas cosas de esa teleserie para poderla venir a conversar acá con ustedes. Se trata acerca de lo que es la que se ha traducido como cachero o cash man, el hombre del dinero, el hombre con dinero, el hombre que gasta dinero, o pues sea como sea que se le pueda traducir. Y este se trata acerca de un superhéroe que ocupa dinero para poder ocupar, valga la redundancia, sus fuerzas. Cada vez que él gasta sus fuerzas, también gasta parte del dinero que puede traer en su bolsa. Y lo que recibe a cambio son unas pocas moneditas que ya prácticamente son insignificantes para la cantidad de dinero que él ha gastado en gastar o en ocupar sus poderes. La vi sinceramente pues porque el actor que sale ahí se ha convertido en uno de mis actores favoritos. Entonces yo estaba esperando esa teleserie por eso, porque ya se había terminado la anterior que estábamos viendo, que estaba muy bien, muy chévere, y entonces empecé a ver esta. La empecé a ver y pues fue difícil. Normalmente estoy cocinando, haciendo algo y viendo la televisión. Tenía otras cosas que hacer, obviamente, pero me quedé viendo esa teleserie porque fue una sorpresa todo lo que ahí se podía ver. He visto algunas, no me voy a atrever a decir muchas, aunque sí posiblemente sean muchas, series de superhéroes. Las he visto porque tengo un hijo varón y pues a mi hijo varón obviamente le gustan las teleseries de superhéroes. Eso es lo que él veía. Entonces, para nosotros poder convivir con él, para nosotros poder compartir con él, nos veíamos influenciados, podemos decir, a poder ver esas teleseries. Entonces, una de las razones es porque tengo un hijo varón, otra de las razones es porque nos interesaba saber qué es lo que mi hijo estaba viendo. Entonces, pues una forma estratégica de no meterse a revisar su computadora, invadir su espacio personal, no acosarlo, era mostrar interés por lo que el muchacho estaba viendo y entonces él como mostraba interés y qué es lo que hace esa persona y de qué se trata. Entonces pues ya él nos invitaba a ver su teleserie, la ponía en el televisor de la cocina, del comedor y ya nos quedábamos compartiendo con él. Y también era una forma de poder compartir en familia, de poder gastar un tiempo juntos entre que estamos viendo la televisión, estamos platicando y pues era una manera de poder compartir con él. Entonces, por eso puedo decir, puedo confesar que he visto varias teleseries de superhéroes. Conecté con algunos de esos superhéroes, los entendí, algunos no los entendí definitivamente, no sabía cuál era el sentido de sus poderes, cómo se recargaban, cómo los ocupaban, ni nada de esas cosas. Hubieron otras que me parecieron muy trilladas, que quiero decir con trilladas, algunas teleseries, algunos superhéroes, en los cuales pues se podía ver lo clásico, alguien que domina el fuego, alguien que domina el agua, alguien que domina el tiempo y pues no había muchísimo más que buscar o que esperar de esos personajes.
Entonces, me parecía que era trillado, era como que cada nueva teleserie traía los mismos elementos, las mismas personas, solo le cambiaban el rostro, pero ya uno sabía cuáles eran los nuevos poderes que podían tener aquellas personas, que prácticamente ya sabemos qué es lo que va a pasar. Eso era con todas las anteriores. Pero ahora con esta nueva que vi, la vi ya sin mi hijo, la vi sin obligación, sin que porque queríamos compartir con él ni nada, sino que la empecé a ver por iniciativa propia y me la terminé también por iniciativa propia. Y estamos hablando de una persona que tiene poderes. Y aquí no quiero hacer los que le dicen spoiler y que vengan luego, ay, yo la quería ver así sin que me dijeran nada de qué se trataba. He sacado algunos elementos de esta teleserie que pienso que nos pueden, digamos, ayudar a aconsejarnos un poco en la vida. Entre esos puntos puede ser, obviamente, que hayan muchísimos más, pero yo he destacado algunas situaciones, como por ejemplo, qué es lo que nosotros les heredamos a nuestros hijos. Les vamos a heredar algo, así no sean bienes económicos, algo les vamos a heredar. Y tenemos que estar conscientes de que esa herencia se va a dar. ¿Qué es lo que les estamos heredando? Vamos a hablar un poquitito acerca de eso. Luego vamos a ver acerca de los amigos que tenía este muchacho y los amigos que podemos tener nosotros o nuestros hijos o las personas a las cuales nosotros podamos aconsejar. También vamos a ver un poco acerca de cuál es el concepto que nosotros tenemos para poder ayudar a otras personas. Bajo qué influencia o qué pensamientos son los que hay para nosotros poder ayudar o no ayudar a otras personas. Y finalmente vamos a dejar lo que es el afán que tienen los hijos siempre por tratar de complacer a sus padres. ¿Cuál es ese pensamiento que nosotros implantamos en nuestros hijos para que ellos sientan siempre que quieren quedar bien con sus padres, que quieren complacer a sus padres? Y estos son algunos de los puntos en los cuales vamos a estar hablando en este rato que voy a dedicar a el análisis desde mi punto de vista de lo que fue esta teleserie. A mí me gustó, me encantó, me pareció interesante cada frase que decía cuando el muchacho no le alcanza el dinero, cuando gasta más de lo que tiene, cuando no tiene crédito, cuando quiere comprar una casa, todo. Yo decía, me siento tan identificada con ese muchacho, tan identificada con sus problemas, que esto es verdaderamente increíble. Entonces, ¿qué es lo que voy a empezar a hablar de esto? Pues, como ya le dije, aparentemente esto que él tiene se le conoce como un superpoder. No es nada más el poder, sino que es un superpoder. Pero nosotros notamos en esa teleserie especialmente, porque en otras que han salido antes, desde los X-Men, desde que han salido esas, nosotros vemos solamente lo bueno, la bonanza de tener superpoderes, cómo ellos pueden vencer el mal, pero no vemos que ellos se quejen, que ellos sufran, que ellos no encuentren cómo dominar aquello, que ellos digan no quiero tener este superpoder, sino que solamente vemos lo bueno de aquello que nos están presentando. No me voy a poner a criticar lo antibíblico o lo anticristiano que sean los superhéroes, porque yo sé que hay otras personas que dicen presentar a los humanos como super personas, como que ellos solos pueden resolver sus problemas, es una situación
como un tipo de doctrina que hace que nosotros pensemos que podemos conseguir llegar a ser un superhumano. Pero desde tiempo de mitología, de todas partes han habido personas que se han destacado pues por sus habilidades extra o superhumanas y que nosotros los conocemos como leyendas. En la misma Biblia encontramos a alguien que tenía poderes superiores a los de los demás seres humanos. Y ese pues es Sansón, ¿verdad? Y pienso que en Sansón pues también están basadas muchísimas otras personas que tienen también superpoderes. En este caso podemos ver que esos superpoderes van acompañados también de problemas, de dificultades, como por ejemplo el hecho de que a la persona que actúa con que su motor es el licor, ya le dijeron, tiene que dejar de hacer esto porque le está causando problemas a su salud. Entonces vemos que estos poderes no nada más que traen cosas buenas, sino que también traen situaciones difíciles a la vida de estas personas. Llevan problemas con ellos. Y justamente con esos problemas, pues vienen los problemas económicos de los cuales se trata el protagonista de esta teleserie. Y como siempre, trato yo de justificar el tiempo que estoy gastando en estas cosas y entonces trato de sacar alguna cosa más allá, no espiritual, no doctrinal, pero sí algún tipo de mensaje que podamos obtener de este tiempo gastado en estas cosas. Y entonces, desde que empecé a ver la teleserie, el mensaje, lo que decía el papá, lo que decía el hijo, la situación de ellos, yo decía, es así como pasa. Efectivamente, de esa manera es como los padres transfieren a sus hijos algunas situaciones con las que los hijos tienen que estar cargando toda su vida. Y entonces vamos a empezar a desmenuzar y a nosotros ponernos a pensar qué es lo que le estamos heredando a nuestros hijos. Para empezar a desmenuzar esto, voy a hablar acerca de la manera en la cual la mamá del protagonista, que se llama Kang Sang-gun, el protagonista, cómo la mamá de este muchacho trata al papá de este muchacho. En el episodio 4, más que todo, hay un ejemplo bien claro en el cual el Kam Sang-gun va a hablar con sus padres y a decirle que ya prácticamente firmó los papeles del matrimonio, ya formaron un matrimonio, ellos están contentos, la mamá está mucho más contenta porque estaba preocupada que su hijo se quedara solo en esta vida. Entonces, cuando se da esa conversación, el papá intenta intervenir en la plática y la mamá le dice con palabras pues bastante irrespetuosas, bastante fuertes, la verdad. Dice, ¿qué importa lo que tu papá diga? Él no importa. Y después cuando él intenta otra vez decir algo, ella le dice, ay, por favor, ya cállate. Y esas son las palabras con las cuales la mamá se refiere al papá de este muchacho. Esa costumbre, esa situación de, voy a usar una palabra que he escuchado, me gusta mucho cómo suena y cómo se puede adaptar a lo que nosotros hacemos, y es esa palabra que se puede referir como ningunear, hacer a la otra persona como que es un ninguno, como que no vale nada. Esa actitud de ningunear a su papá, de menospreciar a su papá, a la opinión de su papá, el consejo, las palabras, lo que sea que él va a decir, restarle importancia al papá de su hijo. Estas situaciones muchísimas veces nosotros las vivimos o las vemos vivir a nuestro alrededor.
las naturalizamos, pensamos que eso es normal, que es por la confianza que se tiene la pareja, que así es como se llevan, que es porque es muy sincera la otra persona que trata a su pareja de esa manera. Pero nosotros tenemos que ponernos muy claro en nuestra mente. El hecho de nosotros tratar así a nuestra pareja o que nuestra pareja nos trate así a nosotros, eso no nos hace personas más chéveres, personas más cool, sino que provoca que nuestros hijos tengan que elegir entre dos bandos. La falta de respeto, el menospreciar, el restarle importancia a la persona que tenemos al lado, no es algo que nuestros hijos deberían de imitar. Ellos tienen dos opciones, o bueno, tres opciones, pero la tercera es verdaderamente difícil que se pueda tomar. La primera opción que tienen nuestros hijos cuando nosotros vivimos bajo esta forma, cuando nosotros nos permitimos hacerlo o que nos lo hagan de esta manera, es seguir ese mismo patrón al pie de la letra. Ellos van a replicar por completo lo que han visto que sucede en los hogares. Entonces, para el hombre, el hijo, va a ser muy natural que su mujer lo trate como que es cualquier cosa en la casa, que su mujer tome las decisiones, que su mujer haga todo lo necesario, porque eso fue lo que se acostumbró a ver. O por el contrario, si es la mujer la que está siendo tratada de esta manera, entonces su hija va a naturalizar que su esposo la trate con palabras degradantes, que la haga como que es una persona insignificante, que no puede hacer, que no puede valerse, y eso va a ser lo que los hijos van a venir a replicar y lo van a hacer siguiendo ese patrón, así como ha sido su mamá, así va a ser el hijo. Así como ha sido su papá, así van a actuar en el siguiente matrimonio. Otra cosa que puede suceder es que los hijos noten que esta conducta no está bien, noten que eso no es lo que debe ser y quieran romper con este patrón, pero como no tienen las armas para poderlo hacer, entonces van a tratar de romper con este patrón y lo van a querer hacer de una manera inadecuada. Y eso es lo que hace que a veces los hombres ejerzan violencia contra la mujer porque dicen, mi papá no se defendía, a mi papá mi mamá lo maltrataba como quería, la mujer hacía lo que quería con él y yo no lo voy a permitir. Entonces no hay un término medio, sino que el hombre, cualquier cosita que su mujer diga, ya la maximiza y reacciona de una manera violenta, de una manera exagerada, porque no quiere que en ningún momento la mujer se vaya a comportar como se comportaba su mamá. Entonces va a tratar de romper este patrón, pero lo va a tratar o lo va a hacer con las herramientas que tiene. Y esas herramientas no van a ser las herramientas adecuadas. Y entonces vamos a ver violencia, maltrato por parte del hombre porque no quiere que su mujer haga con él lo mismo que hacía su papá con su mamá. Vamos a ver también mujeres que van a decir, mi papá no valía nada, mi papá no servía para nada y pues yo voy a romper con esto, yo puedo ser una mamá soltera, no importa, yo no necesito un hombre para tenerlo de adorno o de maceta en la casa, mejor no tengo nada. Y entonces va a venir esta mujer que se cree que ella es súper poderosa, que ella puede vencer todos los obstáculos sin necesidad de tener una pareja a su lado. Y va a menospreciar tanto al hombre como para el extremo de nada más utilizarle, como yo digo a veces, como un
banco, como una herramienta para poder nada más que tener hijos, porque de lo contrario no les sirve para absolutamente nada. En el caso de lo que es la teleserie, podemos ver que el protagonista ha elegido ser un esposo bastante pasivo. Nosotros lo vemos como que es un hombre que no se complica para nada con lo que su esposa está decidiendo. Ella ha decidido prácticamente todo en la relación. Desde que empezaron a ser novios, fue ella quien le dijo que quería ser su novia. Ella fue quien le dicen que lo mejor es casarse y que en tal fecha se van a casar. Y él todavía reacciona y dice, pienso que esto debería de ser una petición que hace el hombre. Pero su actitud es tan pasiva, deja ser tanto a la mujer, que él permite pues que hasta sea ella quien ponga los papeles, la fecha para poderse casar, quien tiene el plan de ahorro para poder hacerse de una casa. Pareciera al principio que el anhelo de tener una casa nada más que es de ella, que él solamente la está secundando o acompañando en los sueños de ella, en los pensamientos de ella, y se siente como que no es el gran anhelo de él el poder tener una casa, sino que es algo como que ella le está imponiendo, porque su forma tan pasiva no le permite a él ejecutar un plan, hacer algo para que se vea como que es el sueño de él, el anhelo de él. Lo vemos que ella le vende sus muebles, le dice vamos a vender esto y esto para obtener más dinero, y él dice, pero si son mis cosas las que estás vendiendo. Y pues ella le dice, es todo lo que no se necesita. Como que todo lo de ella sí, pero lo de él pues no es necesario. Y él pasivo, tranquilo, no pone resistencia, sino que la deja a ella tomar esas decisiones. Vender sus muebles, hacer el plan de ahorro, tomar la decisión de casarse, había tomado ya la decisión de ser novio. Todas las decisiones las está tomando ella. Eso es lo que podemos ver en un principio. Hasta le da permiso, como que es un niño pequeñito, para que él pueda comprar lo que es una consola para que pueda jugar. Como que le está dando permiso a un niño pequeño para que él pueda tener un placer en todo lo que le está quitando. Entonces nosotros vemos que es un hombre, aparentemente por su superpoder, es un hombre muy fuerte, un hombre capaz de destruir el mal, capaz de detener un autobús, capaz de hacer todas esas cosas, una fuerza física increíble. Pero también lo podemos ver que en cuanto a lo que es tomar decisiones para su casa, para su vida, para su hogar, para su esposa, parece que es una persona muy moldeable. Y eso pues está bastante bien. Para las que tenemos un carácter fuerte, un carácter determinado, pues ese en realidad parece ser el hombre perfecto. El hombre que permite que se le manejen sus finanzas, que se le maneje su casa, que se le maneje el traje que se va a poner, que se le maneje todo, que se le decida todo. A una mujer de carácter fuerte, de carácter determinado, pues obviamente va a buscar un hombre que se permita adaptar y que se permita moldear a su forma de ella hacer las cosas. Pero recordemos también que se ha puesto por alguna temporada muy de moda el que la mujer, a pesar de que parezca ser muy fuerte, a pesar de que parezca que puede dominar todo, que puede alcanzar todo, siempre está buscando aquel hombre que resuelve, aquel hombre que hace las cosas para ella, aquel hombre que le facilita tomar ciertas decisiones o arreglar alguna cosa en su casa. Entonces es como una forma contradictoria, digamos.
gusta mucho de un hombre que se pueda moldear, como se presenta el protagonista en este caso, la deja ser, no le hace problema, la deja tomar las decisiones. Y esto puede ser que esté influenciado porque en su casa es su mamá quien tomaba todas esas decisiones. Y su papá simple y sencillamente pues se dejaba llevar por su situación. Ese rol, ese papel que tiene en este caso Lee Juno, que es el protagonista, rompe con el patrón que hemos venido viendo acerca de las teleseries estas románticas en las cuales se presenta un caballero, un hombre que es capaz de resolver, un hombre que defiende a su mujer, a su enamorada, ese hombre que saca la tarjeta negra para resolverle problemas a la mujer y la saca sin ningún temor, la protege, la procura. Entonces parece como que este nuevo protagonista rompe con ese esquema en el cual el hombre lleva la rienda, el hombre lleva el control, el hombre, como le digo, saca muchas veces de problemas económicos a su pareja. Entonces acá podemos ver que este es todo lo contrario. Él no tiene la capacidad de resolver, de sacar de problemas, ni siquiera tiene pues para ajustar para el pasaje completo para su día a día. Esta situación nos puede gustar o no nos puede gustar. El que un protagonista sea tan moldeable a que un protagonista pues sea tan decidido, tan dispuesto a resolver todos los problemas. Puede ser que no nos guste pensar en la mujer como la princesa en apuros, puede ser que nos guste más pensar en el caballero que necesita que la mujer le esté resolviendo la vida. Pero lo que yo noto, lo que yo digo es que esta dinámica que hay en esta pareja puede muy bien venir como una consecuencia de lo que él veía en su casa, de cómo era la actitud que tenía su mamá y su papá en la casa. Entonces, para él, para Kang Sang-gun, puede ser muy normal, no pasa nada, que sea la mujer la que lleve los ahorros, que sea la mujer la que decida dónde van a comprar un apartamento, una casa, que sea la mujer la que decida todo, que sea la mujer la que resuelva. Para él eso puede ser muy normal. No le hace ningún problema porque eso es lo que él ha visto en su casa. Luego lo podemos ver cómo es que su papá no ha podido tener ningún éxito económico, sino que su papá nada más que ha ido viviendo con deudas, con problemas, aparentemente recogiendo lata, basura, sin ningún anhelo, sin ningún sueño, sin ninguna perspectiva de vida. Su papá ha vivido de esa manera. Pero después vemos que la mamá le entrega a él una suma bastante respetable de dinero. Eso quiere decir que su mamá se ha sabido sobreponer a la forma de administración o de incapacidad de proveer que tenía su padre. La mamá de alguna manera pudo hacer ahorros, puede tener algo de qué valerse. Podemos entonces considerar a la mamá de este protagonista como que ha sido una mamá luchona, ¿verdad? Una mamá que a pesar de que el papá pues no ha mostrado muchísima capacidad, muchísima habilidad en cuanto a generar ingresos, generar ahorros, generar para lo que es la dinámica de la casa, pero aparentemente ella sí ha buscado alguna manera de cómo obtener esos ingresos tanto que tiene para proveerle a él, para que él pueda tener pues el inicio para una casa para él. Y en ese aspecto nosotros nos podemos preguntar qué es lo que nosotros le estamos heredando a nuestros hijos. Parte en broma, parte en serio. Yo suelo decir que yo no me puedo quejar de la nuera que yo tengo. Saluditos a mi nuera, cariño, besitos y todo para mi nuera.
Yo no puedo en ningún momento ponerme a decir mi nuera es muy seria, muy enojada, habla así muy fuerte, porque yo soy plenamente consciente de que los hijos buscan una esposa que es como un espejo, como un reflejo de lo que fue su mamá. Entonces, como mi suegra era un tantito parecida conmigo, entonces yo sé que mi nuera va a tener ciertas actitudes, ciertas formas que a mi hijo le hacen recordar también a su mamá. Los hijos van a buscar a alguien parecido a su mamá. Igual las hijas buscan en el hombre, por eso es que ven a las niñas que no tienen un papá, buscan señores mayores porque ellas están buscando esa imagen que a ellas les faltó en su casa. Entonces nosotros vamos a estar pensando qué es lo que yo le estoy heredando a mis hijos. ¿Qué es lo que mis hijos están viendo en mi familia, en mi casa, en las interacciones que yo tengo en mi casa? Cómo yo trato a mi esposo, cómo mi esposo me trata a mí, cómo nosotros nos hablamos, nos faltamos el respeto, nos gritamos, nos maltratamos, nos jalamos el pelo y después estamos como si nada. El esposo usa palabras groseras, palabras de irrespeto y al rato están como que no ha pasado nada. Eso es lo que mi hijo está viendo o mis hijos están viendo. Eso es lo que ellos están aprendiendo y en algún momento ellos van a replicar esas mismas conductas en su casa. La forma en la cual nosotros llevamos nuestra casa, llevamos nuestro hogar, no nada más nos afecta inmediatamente allí en el día, en el momento que fue el problema o en el momento que la pasamos súper bien, no nada más nos afecta en ese momento y no nada más dañamos a nuestros hijos con las actitudes malas que nosotros tenemos, sino que cuando nosotros no somos conscientes de cómo estamos viviendo, estamos afectando también a nuestros hijos y el hogar que esos hijos van a formar y por lo tanto estamos también afectando a nuestros nietos, porque nuestros nietos van a normalizar ver cómo nosotros nos llevábamos en la casa porque su padre se va a llevar de la misma manera. Y para ellos va a ser una manera normal, natural de relacionarse. Entonces, la siguiente generación va a tener la responsabilidad o de seguir el patrón al pie de la letra, como yo maltrataba, ninguneaba, insultaba y respetaba a mi esposo o como mi esposo me maltrataba a mí. De la misma manera, el siguiente hogar que se forme de mis hijos va a replicar eso al pie de la letra. O puede ser también que ellos decidan romper con esto, pero como no tienen las herramientas porque no van a un consejero, porque no buscan una ayuda profesional que les diga cómo romper con esto, entonces lo van a hacer de una forma inadecuada, de una forma que también le va a traer problemas. Hay una tercera opción y esa tercera opción es la que requiere una personalidad verdaderamente muy aguerrida. Requiere un carácter muy fuerte y muy determinado para poder decir esto que se vivía en mi casa no es lo correcto, esta forma de tratar al esposo, a la esposa, a los hijos no es la forma correcta, esta forma de vida que se veía en mi casa no es lo que yo quiero replicar en mis hijos. Pero para poder hacer esto, tiene que haber un carácter firme y determinado. Y personas arruinadas, personas corrompidas, no van a poder tampoco transmitir esto a sus hijos. Así es que el que logre salirse de esa situación difícil va a ser una persona verdaderamente valiente, verdaderamente fuerte. Ese hombre que sea capaz de decir yo voy a ser un hombre firme por completo
pero también voy a ser un hombre amoroso y cariñoso. Yo voy a tener la capacidad de decir, esto lo hago yo, aquí tomo yo las decisiones, pero también voy a tener la capacidad de defender a mi esposa cuando haya necesidad. Un hombre que se parezca más, como le digo, a esos caballeros que hemos estado acostumbrados a ver en esas teleseries, el cual es el que va a salir de noche a ver cuando hay un ruido extraño en la casa, va a ser él el que va a salir, no va a permitir que sea su esposa, va a ser él el que va a tratar de resolver las situaciones difíciles y a la vez tratar a su esposa de una manera adecuada. La mujer puede también tomar la decisión de ser una mujer completamente responsable en su casa, de llevar una administración en su casa que sea satisfactoria, que sea una administración buena, pero que esto no le permita sentirse ni verse como una esclava, como algunas mujeres que, porque ellas son capaces, y yo lo digo siempre, la mujer es capaz de lo que le pongan, la mujer va a resolver. Pero muchísimas mujeres bajo este pensamiento se echan encima también a mantener, a sacar de problemas una y otra vez al hombre que les tocó vivir, con el hombre con el cual les tocó como que fue una rifa y ellas salieron sorteadas de llevarse a esa persona y entonces el hombre se acostumbra a vivir en el hogar como que es un mueble más, que hay que llevarlo, hay que traerlo, hay que decirle, hay que darle de comer, hay que comprarle la ropa, hay que hacer todo por él porque la mujer ha decidido ser tan valiente, tan resuelta que no le permite al hombre tampoco hacer absolutamente nada. Esas mujeres que salen a trabajar, que también van cargando con los niños para el trabajo porque los tienen que pasar a dejar a la guardería porque no tienen más que hacer, después los encargan en otro lugar para que los cuiden por la tarde, son responsables del chucho hasta de la suegra porque el marido es un completo inútil. Y ellas están cargando, están permitiendo que ese hombre sea de esa manera. Y piensan que es su deber el estar sosteniendo a esa persona, el estar cargando, el estar llevando a esa persona. Entonces, las mujeres que son así, lo que están haciendo es están transmitiendo esa forma a la siguiente generación. Sus hijos varones, cuando tengan sus hijos varones, ellos van a saber que está bien ser un inútil, que está bien que la mujer haga todo, ser una carga, que la mujer puede ir, trabajar, venir a resolver a la casa, pasar trayendo lo que necesita para arreglar el hogar, las cosas del súper, las cosas de un foco que haga falta, cualquier cosa, los hombres se van acostumbrando a que eso está bien porque si su mamá podía hacerlo, obviamente la pareja que ellos se consigan también va a poder hacerlo. Las mujeres se convierten, las hijas de estas mujeres se tratan de convertir en redentoras de otros inútiles. Ellas sienten que tienen la obligación de cargar con un hombre que no va a ser capaz de hacer nada, de resolver nada, sino que más bien les va a traer problemas. Pero como su papá fue así, entonces ellas van a estar también condicionadas para poder cargar con una persona de esa manera. Romper esta clase de patrones en nuestra vida no es fácil, pero sí que se puede hacer. Tiene que decir la mujer, yo soy una mujer fuerte, soy una mujer decidida, pero también tengo que permitir que el hombre sea hombre, que el hombre se haga cargo de lo que son sus responsabilidades. No lo puedo minimizar
y tampoco lo puedo hacer invisible de sus responsabilidades que el hombre tiene. En un hogar, en una casa, en un matrimonio, ambos tienen responsabilidades. No es nada más obligación de una persona cargar con todo el hogar, ir arrastrando, como le digo, a veces hasta con la suegra, porque la pareja no es capaz de hacerse responsable de su propio padre, de su propia madre, sino que es la pareja la que va a buscar la manera de cómo resolver con esa persona. Y en ese caso nosotros tenemos que pensar y tener claro qué es lo que yo le estoy enseñando a mi hijo, qué le estoy transmitiendo a mi hijo respecto de las relaciones que yo estoy teniendo. Algo va a tener que heredar y puede ser que tenga que heredar esta situación equivocada de cómo llevar las relaciones. Si somos conscientes de que no lo estamos haciendo bien, lo que tenemos que hacer es hacer cambios a tiempo. Ya sembramos algo en nuestros hijos, pero si ahora decidimos no está bien lo que le estoy transmitiendo, no está bien la enseñanza, la educación que le estoy pasando, voy a hacer un corte y me voy a reiniciar. Voy a volver a empezar esta situación a manera de que mi hijo no tenga que cargar con esto que yo he cargado desde mi mamá, mi abuelita, mi bisabuelitas atrás tenían que andar siguiendo a un borracho, buscándolo en la cantina, pagando la deuda que el borracho dejaba, porque ellas eran mujeres fuertes, mujeres empoderadas, mujeres que podían con aquella situación y que nunca rompieron con aquella situación. Entonces es la misma que yo le voy a pasar a mi hija. No puedo hacer esto, tengo que ser consciente y poner un hasta aquí para que mis hijos, tanto mi hijo como mi hija, comprendan que no está bien lo que hemos estado viviendo, que vamos a hacer un cambio, que va a ser difícil, pero que lo podemos hacer. Y dejando un poquitito a los padres de este muchacho, voy a pasar a lo que es la esposa. En el caso de la esposa, pues los comentaristas del espectáculo, parece que para ellos ninguna de las parejas de este muchacho es la adecuada o parece estar a la altura de él. Pareciera como que él es tan espléndido, tan perfecto, tan maravilloso que todas las mujeres hay que buscarle defectos. Pero pues en el caso de ella, que en la teleserie se llama Kim Min Song, se le está criticando porque aparentemente tiene una conducta bastante frívola y bastante calculada con lo que es el dinero. Ella aparenta como que su interés está nada más que en cuánto hay, cómo conseguir más, cómo alcanzar los objetivos. Ella quiere, como ya le mencioné un poquito anteriormente, tener el control de todo lo que pasa en la casa. Ella quiere tener el control de lo que hay en la casa, de cuánto hay y tener también el control de su esposo. Y esto lo hace con lo que son las posesiones de la casa, que parece que todo el interés que ella tiene está en resolver problemas económicos. Todo en ella se relaciona o se da vueltas con lo que es cuánto se perdió, cuánto se gastó, cuánto se utilizó, cuánto es lo que hace falta. Y se dice pues un poco en el comentario que aparentemente ella no se está preocupando por su esposo como persona. A ella no le interesa mucho las expectativas, los desafíos, cómo él se está viendo afectado por la situación que está viviendo como persona, sino que lo que le interesa a ella es cuánto se va a gastar en esto, cuánto nos va a costar esta situación que se está viviendo o que se está dando. Y en cuanto a esas críticas que en un principio son muy claras, ella tiene las cuentas de ahorro, ella tiene los números exactos de lo que hay que gastar, de cómo hay que gastarlo, de cuánto falta para alcanzar el objetivo.
Nosotros tenemos que ver primeramente que esta mujer pues es una contadora. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a esperar de una contadora? Pues obviamente que sepa hasta el déficit que le puede causar el comerse un helado caro. Como ella le reclama en algún momento y le dice, ¿por qué compraste esto si ya cenamos y estamos ahora comiéndonos un helado que nos va a causar una pérdida en nuestro dinero? Estaba viendo hace unos pocos días una llamada de atención, digamos, una alerta que hace una entidad de gobierno, no en este país, sino que en otro país, que me pareció en un principio muy exagerada, porque yo dije, ¿cómo se van a poner a hacer esos números? Ya eso ya es demasiado. Y esta decía que hay que pensar en el déficit o la falta que nos va a hacer, lo que significa tomarnos una taza de café con pan en la tarde en la casa. Y pues mucho se habla de los gustos que uno se da fuera, de tomarse un postre, de comer algo fuera de la casa. Pero dije yo, pero ya estarnos también fijando en el café de la tarde con un panecito, ya es una actitud bastante exagerada. Ya eso ya se pasa, ya demasiado. Pero si nosotros nos ponemos en los pies, digamos, de esta contadora que tiene una expectativa, que tiene un tiempo en el cual cumplir una meta, nosotros podemos ponernos a pensar en que pues vivimos con el esposo, posiblemente un hijo. Entonces la taza de café no es una taza de café, son 3 tazas de café. Y las 3 tazas de café van acompañadas con 3 panecitos como mínimo. Y eso nosotros lo tenemos que traducir, qué es lo que significa en el mes. Al mes van a ser 90 tazas de café. Si usamos poca azúcar, van a ser 90 cucharadas de azúcar, 90 panecitos, posiblemente acompañado con leche o con crema, con lo que sea. El gas que se va a ocupar en preparar o la electricidad que se va a ocupar para preparar estas 90 tazas de café. A la larga, cuando nosotros nos ponemos a pensar de esa manera, sí puede llegar a significar unos centavos bastante significativos en las cuentas generales. Entonces, así como el café con pan, hay algunos gustitos más que nosotros nos podemos estar dando en los cuales puede estarse yendo dinero. Se nos está escapando dinero y nosotros posiblemente no nos estamos dando cuenta de que ese dinero se nos está yendo. Como el caso de la teleserie en la cual a ella le parece que ese helado, ese yogurcito, ese postrecito es demasiado caro para podérselo permitir. Podemos ver a esta mujer que ella está tratando de ahorrar lo más que se pueda en su casa y pues vende lo que está de más, lo que no se utiliza. Ella procura venderlo, deshacerse de ello, porque ella lo que necesita es el efectivo. Ella necesita tener el dinero constante y sonante en sus manos para así poder juntar lo que necesita para la casa. Y vemos su preocupación cuando deciden cenar juntos como familia. Le dice, encontré un restaurante que está al 50% de descuento. Y como todos los restaurantes o como todas las ofertas, no se puede cambiar la fecha, no se puede decir que ya no vamos a ir, sino que hay que cumplir con la fecha que ellos ponen y con la hora que ellos ponen. Así que no podemos fallar a esta reunión. Entonces, en todas estas cosas nosotros podemos ir viendo cómo su preocupación parece estar enfocada nada más a las cosas del dinero. Después nosotros notamos que sí había amor, que sí había cariñito y que sí había preocupación también por su esposo como persona. Pero vemos claramente que ella se está preocupando por lo que es la estabilidad de su familia.
como contadora que es, tiene calculado hasta cuánto va a costar criar a un niño. Eso se lo dice en el final. Spoiler aparte, le dice tantos miles, millones cuesta criar a un niño. Esta situación es buena y es mala en nuestra vida. Es buena porque nos ayuda a mantener los pies en la tierra, a saber qué nos podemos permitir y qué no nos podemos permitir. Pero también es mala porque muchísimas personas tienen el concepto que hasta que no lo alcancen casi que todo, que tengan casi que todo resuelto, no van a poder hacer ciertas cosas como por ejemplo tener un hijo hasta que junten los tantos millones que cuesta mantener a ese hijo, porque tenerlo antes pues no es lo adecuado. Entonces hay personas que viven bajo este pensamiento. Entonces, el nosotros estar tan conscientes de la economía es tanto bueno como malo. Bueno, porque no nos permite salirnos de lo que es nuestra capacidad, de lo que es nuestra realidad, pero también malo porque a veces no nos permite hacer ciertas cosas, nos hace pensar que hasta que no tengamos todos los numeritos claros, todos los puntitos claros, no vamos a poder acceder a eso que queremos. Esta conducta de ella parece también que es una conducta heredada. Su esposo la deja a ella llevar las riendas, pero él automáticamente, por la forma en la cual está criado, y su mamá era una buena administradora, él también ha replicado esto de encontrar para su hogar también una mujer que es una buena administradora. Y esta situación no es que va a estar del todo mal. No vamos a criticar por completo esa tradición casi que implícita de que sea la mujer la que esté administrando los bienes de la casa. Porque por tradición, por costumbre, se sabe que es la mujer la que sabe calcular un poco más cuánto se necesita para tanto tiempo, para tal situación. Hay algunas marcas de cosas, por ejemplo, para cocinar que son pues muy baratas y uno podría querer optar por esas cosas, pero ya en la práctica nos damos cuenta que rinden de una manera no como dice la publicidad que están haciendo, sino que rinde pues mucho menos, entonces necesita comprar más, gastar más, y la mujer, que es la que por costumbre, como ya lo dije, no por ley, por costumbre, es la que está en la cocina, se da cuenta de cuánto de conveniente es esto, es aquello. Ella va a saber cuándo las comidas o las clases de comida le ayudan a que sean abundantes, a que la familia se sustente más, cuánto es lo que le va a costar más, lo que le va a costar menos. Yo sé que hay hombres que puede ser que manejen esto a la perfección, pero yo le estoy hablando acerca de lo que yo he visto, de la realidad que yo percibo y de lo cual pues yo puedo sacar un ejemplo vívido. Es la mujer la que tiene más conciencia de qué clase de comprados hacer, de cómo hacer abundar la comida, de cómo conseguir que la persona se sustente muchísimo más con ciertos tipos de comida. Entonces, en eso de que en la práctica se da de esta manera, nosotros no podemos criticar muchísimo, digamos, el hecho de que la mujer esté a cargo de estas cosas. Va a ser casi que siempre la mujer, lo vemos en diferentes maneras en las cuales es ella la que hace que los ahorritos se extiendan un poquito más, se estiren un poquito, la que tiene un guardadito, ¿verdad? Ahí en las latas de la cocina tiene un guardadito con dinerito escondido allí para cualquier emergencia. Eso se conoce por costumbre. El hombre pone lo que a él le han pagado, lo pone así íntegro sobre la mesa o en las manos de la mujer,
Y de ahí podemos ver que la mujer va a convertir aquello en sustento, en abrigo y en calidez. Como dice un hermano en una de sus predicaciones, pues si yo sé que se dice muchísimo por ahí, ella convierte aquello que se le ha dado pues en un hogar. Así es que esta situación que se vive con la esposa de él pues no está del todo mal, porque se puede notar en la relación que ellos tienen que ella lleva las riendas económicas, pero no trabaja solamente ella. Ella lleva la preocupación por las cosas del hogar, pero no toda la carga está sobre ella. No vemos en ningún momento que ella lo ofende, lo ningunea, lo maltrata de ninguna manera y tampoco lo idolatra como quisiéramos que lo hiciera. Porque como ya le dije, es uno de los actores favoritos más de moda últimamente. Entonces quizás da como la sensación de que quisiéramos que el escritor hubiese dicho esta mujer le va a rendir pleitesía a este hombre, pero no es así. Ella lo trata como su esposo, como que están administrando nada más que la casa, pero tampoco lo minimiza ni lo descalifica como hombre, sino que ella ejerce su papel, trabaja, administra, cuida, hace que las cosas abunden, hace que los planes se puedan llevar a cabo, pero él también tiene el rol de proveedor, el rol de salir a trabajar y de preocuparse porque las cosas se vayan dando como ella lo, lo ha manifestado que van a ser las cosas. A él le preocupa que le descuenten de su trabajo porque obviamente eso va a generar un déficit en cuanto al tiempo en el cual van a conseguir los planes que ellos tengan. Entonces, en cuanto a esto, el punto de vista de que sea el hombre el que provee y la mujer la que administre, creo que es como un vestigio del tiempo de las cavernas. A mí me gusta muchísimo imaginarme cuando el hombre salía a cazar aquellos grandes animales y los traía para que fuera la mujer que estaba cuidando del fuego. Cuidar del fuego, quedarse en la cueva cuidando del fuego, no era no hacer nada, como ahora se dice que la ama de casa se queda sin hacer nada en la casa. Cuidar de que el fuego se preservara era algo verdaderamente muy, muy importante. Entonces el hombre salía, conseguía la carne, el animal que iba a traer, lo entregaba a la mujer, prácticamente él ponía, digamos, la materia prima y era la mujer la que tenía que darle gusto a aquello que se le traía. Tenía que buscar especies, buscar montecitos para poder adornar aquella comida. También buscaba la manera de preservar aquellos alimentos y de racionarlos para que así pudiese alcanzar, digamos, en temporada de invierno, que es cuando ya se tenía conciencia de lo que podía durar el invierno, de que aquella comida tenía que alcanzar para cierto tiempo. Entonces ya eso era prácticamente trabajo de las mujeres. Yo no creo que un hombre que tenga el control completo de todo lo que pasa en la casa sea el hombre perfecto. O sea, he visto, me he dado cuenta que hay algunos hombres que están pendientes hasta del paquete de toallas sanitarias de su esposa y a veces hasta de sus hijas. O sea, y eso me parece a mí que es en realidad algo asfixiante en lugar de ser algo romántico. Porque yo me pongo a pensar de que cuando uno está cocinando, pues desperdició un fósforo, gastó más de la cuenta, se quebró un huevo cuando estaba cocinando, se le dio vuelta una taza de café, de aceite, de lo que sea, y entonces ya va a venir el esposo y va a decir, bueno, ¿y qué pasó? No alcanzó para la semana porque desperdiciaste una onza de tal cosa, o qué fue lo que pasó con que se terminó tan pronto esto. Entonces, ese control que a veces se toma como que
por ejercer ese control, digamos, el hombre está involucrado en lo de la casa, se piensa a veces, el hombre está interesado en lo que pasa con su esposa, con sus hijos, con el hogar, tanto que tiene contado los pampers, tiene contado el jabón, tiene calculado el champú. Eso a mí me parece que es asfixiante, porque el desarrollo de un hogar, pues como le digo, se cae algo, se arruina algo, se derrama, se echa a perder. No quiero cocinar esto, quiero cocinar lo otro. Entonces, la dinámica en la cual el hombre da, la mujer sabe que no le va a faltar nada, pues eso me parece a mí que ha sido pues una forma sana de llevar el hogar desde hace ya muchísimo tiempo, en el cual por ejemplo, podemos ver a Sara que dice que Abraham dispuso pues el hacer un cordero con panes, pero se los da a ella para que sea ella quien prepare para los tres caminantes que venían. Es ella la que prepara. Y así tenemos diferentes ejemplos en los cuales el hombre pone la materia prima y la mujer se va a encargar de darle forma, de darle sabor, de distribuir, de administrar, de darle un sentido a aquello que se le está dando. Luego de esta situación de haber visto un poco acerca de lo que es la esposa, los pro o los contra, como ya le dije, puede estar influenciado por cómo era la relación de su mamá y de su papá. Solamente que ya han superado un poquitito porque su esposa a él no lo irrespeta, no lo maltrata, no lo ofende, no lo ningunea, no lo tiene allí pues como que es parte del mueble, sino que él también está involucrado en lo que es el quehacer del hogar, en lo que es el avance del hogar. Luego nosotros podemos ver que los problemas económicos o la bonanza económica que se vive algunas veces, eso es lo que nosotros heredamos a nuestros hijos. Kang Sang-gun ha venido luchando con aprietos económicos desde antes que empiece la serie. O sea, sus problemas no empiezan allí en el primer capítulo, sino que sus problemas empiezan mucho antes de que empiece lo que es la teleserie. Cuando ya nosotros los empezamos a ver, vemos que ellos están pensando, buscando la manera de cómo ahorrar para poder conseguir un hogar, una casa. Ellos están haciendo su mejor esfuerzo, están limitándose lo más que ellos pueden por poder tener algo para ellos. Y en este aspecto, él está haciendo su mejor esfuerzo, porque no quiere ser de la misma forma como fue su padre, porque su padre se acomodó a ese superpoder que él tenía. Ese poder que yo creo que todos lo tenemos y que todos lo podemos pasar a nuestros hijos, el poder de gastar más de lo que tenemos. Yo creo que para nadie es sorpresa que toma un billete de a 50, se va por ahí a hacer unas 2 compras y regresa con unas pocas moneditas. Y yo creo que eso es como una muy buena parábola, como un buen ejemplo de lo que a nosotros nos puede pasar. Ir, traer unas 2 cositas, unas 2 bobaditas y habernos gastado una buena cantidad de dinero y venir con unas pocas monedas de regreso a nuestra casa. Entonces, este era el superpoder que su papá tenía. Y su papá se acostumbró a vivir de esa manera, a vivir bajo la influencia de ese poder pues tan turbio, tan preocupante, tan malo que él tenía. Y lo podemos ver nosotros que cada vez pues que él utiliza sus fuerzas, quema el dinero en efectivo, los billetes que lleva y a cambio le caen unas pocas monedas. Y ese poder definitivamente, a pesar de que todos lo tenemos, yo creo que no es nada envidiable. Y quisiéramos poder evitar el pasar esa capacidad a nuestros hijos. El papá del protagonista no intentó romper esta situación. Él no intentó hacer cambios en este círculo vicioso en el cual él vivía, sino que él se acostumbró. Él decidió que como siempre resultaba que
gastaba más y se quedaba con unas pocas monedas, entonces él adoptó esta forma como su forma de vida y se fue acostumbrando a lo que era la miseria. Se fue acostumbrando a no anhelar tener nada, sino que así es como va mi vida, así es como sucede, así voy a llegar hasta el final de mis días. Se acostumbró también a vivir de dinero prestado. Y nosotros podemos leer en la Biblia, en los proverbios, muchos consejos que nos están hablando acerca de lo delicado, de lo peligroso que es utilizar dinero de usureros, utilizar dinero por el cual vamos a pagar unos intereses extravagantes, porque de esa manera la persona se mete en un lío del cual, como vemos allí en la serie, es prácticamente imposible el poder salir. Esos prestamistas y esos intereses que allí se ven reflejados, muchísimas veces nosotros los podemos ver en la vida real. Parece exorbitante los intereses que se reflejan y la persona empieza a pagar un poquitito y luego se va retrasando en las cuotas y cuando viene a sentir es una deuda que no va a poder pagar. Este hombre se acostumbró a vivir de esta manera. Los intereses eran tan asfixiantes que él mejor dejó de pensar en la deuda, dejó por allá la señora a la cual le debía el gran montón, la dejó colgada y ya llegó a la conciencia de que eso era impagable y que ya no se iba a preocupar por esa situación. ¿Qué es lo que nosotros le estamos heredando a nuestros hijos? Muchísimo se habla, se menciona acerca de lo que son las maldiciones generacionales. Y vamos a entender este concepto como aquello que nosotros vamos a darle a nuestros hijos. Nuestros hijos van a replicar algo de lo que nosotros estamos haciendo. Como ya le dije, igual que en la conducta del hogar, de la dinámica que se dé en la casa, sea bueno o sea malo, nos van a heredar. Y en el caso de la economía, también los hijos van a tender muchísimo más a hacer como los padres han hecho que a poder romper con esa situación. Hay padres que tienen visión, que tienen planes a futuro, que tienen perspectivas, que manejan ideas de cómo hacer, de cómo tener, de cómo mejorar su casa, de cómo irse de vacaciones, comprar muebles nuevos, un plan, un seguro de vida, un seguro de salud. Hay padres que se manejan bajo este punto, bajo este orden. Y sus hijos, cuando están viendo ese orden, sus hijos van a buscar la manera de cómo replicar también esas conductas. Estos padres que tienen un plan de cómo pagar el estudio de sus hijos, cómo comprar un juego de muebles nuevos, un televisor nuevo en la casa, de cómo hacerse de todas esas cosas. Y todas esas cosas están pensada ya cómo es que las personas se van a hacer de esas cosas. Hay otras personas que viven sin ningún orden, que viven nada más que a lo que se va dando, a lo que se va permitiendo en el día a día y que no tienen ni siquiera un plan para poder comprar ropa una vez al año, cuando ya la ropa no les queda o cuando ya la ropa está muy gastada, perdieron un calcetín y no hay capacidad de comprar otro paquetito de calcetines porque viven nada más que con lo que el día a día les va permitiendo. Esa forma de nosotros poder vivir se la estamos inconscientemente, nuestros hijos están adquiriendo esa misma forma de vida que nosotros tenemos. Ellos después van a actuar ya sin pensarlo, sin tener conciencia y decir, como así vivían mis padres, así vivo yo. Como así eran de desordenados mis padres, así soy de desordenado yo. Ellos ya de una manera automática van a estar replicando esas mismas conductas. Por eso es que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado.
Porque allí en la teleserie nosotros podemos ver que el papá le dice, cuando le toma la mano y le pasa el poder, le dice, a mí me pasaron este poder sin preguntarme y yo te lo paso a ti de la misma manera, sin consultarte si lo quieres o no lo quieres. Yo te lo estoy transfiriendo. Te lo voy a pasar igual te guste o no te guste, igual como mis padres hicieron conmigo. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que fijarnos. ¿Cómo es que nosotros estamos transmitiendo esas conductas a nuestros hijos? Estamos muchas veces pasando de padres a hijos el poder de vivir en la miseria, el poder de nunca jamás tener una casa propia, ese poder, esa capacidad de andar esculcando, de andar consiguiendo entre la basura, trastes, muebles, ropa, todo lo que sea necesario lo obtienen las personas de la basura. Esa es una capacidad de verdad que nos puede llevar a acostumbrarse a que nunca jamás va a tener un plan de tener algo nuevo, sino que solamente lo que la persona se encuentre, con eso es con lo que va a contar. Ese superpoder de nunca jamás tener nada. Kang Sang-gun, cuando él comprende que ese poder que le han dado no va en verdad de nada, que no le trae ningún beneficio, él no le agradece a su papá, sino que él se queja y le dice, no debías haberme pasado este poder, no te lo pedí, no lo quiero, no me sirve para nada, no tenías que habérmelo pasado. Y esto puede ser lo que los hijos nos digan a nosotros en algún momento. Me has hecho más daño del que pensaste pasándome esta forma de vida, pasándome esta forma de administración. No es justo, dice él, que los hijos tengan que cargar con esto que los padres ya cargaron en algún momento. Y verdaderamente no es justo. Esto no debería pasar de esta manera. No está bien que los hijos tengan que ser miserables porque sus padres fueron miserables, porque sus abuelos fueron miserables y entonces ellos nada más que tienen que heredar esa forma de vida de sus padres. Pensemos seriamente en qué les estamos transmitiendo, qué es lo que les estamos heredando a nuestros hijos. El poder de nunca tener un lugar estable para ellos poder vivir, el poder de nunca anhelar tener una casa propia, sino que esas familias que andan prácticamente de casa en casa, a veces andan de posada porque no son capaces ni siquiera de pagar un cuartito, una casa en la cual vivir. Esas personas que se van a vivir a un lugar, quedan debiendo los servicios básicos, destruyen el lugar en el cual se les dio o se les alquiló para vivir, lo destruyen porque no tienen la visión ni siquiera para cuidar lo que es ajeno, que a veces deben ya tanto y han hecho tanto daño en el lugar físico en el cual se han ido a vivir, que los dueños de aquella propiedad a veces hasta les quieren pagar porque se vayan, con tal de deshacerse de esa familia, de esas personas. Y los hijos se van acostumbrando a ir viviendo de esa manera, a que los estén echando de un lugar, a andar cargando sus bultitos de ropa de un lugar para otro. A ellos les parece que eso es normal, que eso es natural, que el dueño de la casa los esté yendo a echar, que nadie los quiera recibir en otra casa, que dejan más destruido de lo que recibieron las cosas. Los hijos van adaptándose como que esa es la verdadera, una forma natural de cómo poder vivir. De forma inconsciente, porque no les estamos dando una clase magistral a nuestros hijos de cómo vivir de esta manera, ellos van a estar aprendiendo eso mismo que nosotros estamos haciendo. A lo mejor nosotros sin pensar estamos transmitiendo lo que a nosotros también se nos heredó. Tenemos que ser conscientes de que no es bueno pasar esas formas de miseria, esos estilos de vida a nuestros hijos.
hay que tratar, cuando ya somos conscientes, hay que tratar de romper ese molde que hemos venido cargando. Tenemos que tratar la manera de buscar cómo darles estabilidad a nuestros hijos. Cuando nosotros procuremos darle estabilidad a nuestros hijos, darles seguridad, automáticamente ese mismo pensamiento que estamos implantando en ellos va a ser el que le vamos a transmitir también a nuestros nietos. Puede ser pobremente, con muchísimos esfuerzos, sin necesidad de que hayan lujos en nuestra casa, pero nosotros tenemos que implantar en ellos el sentimiento de seguridad, el sentimiento de posesión, de decir, esto es mío. Aquí es mío, aquí nadie me puede molestar, nadie me puede sacar, nadie me puede decir nada. Ese sentimiento de pertenencia, de saber que esto es nuestro, que esto nos costó a nosotros. Tenemos que tratar cuando nosotros le damos poco, de decirle, yo te estoy dando poco, yo te estoy dando las bases, pero estoy seguro que tú vas a poder lograr un poco más, que tú vas a poder hacer un poquito más de lo que yo te estoy dando. No es ningún pecado. Quitémonos de nuestra mente que eso es ambición desmedida, que eso es amor al dinero. No es ningún pecado que nosotros procuremos que la siguiente generación sea mejor que la anterior. Pecado en este caso puede ser andar viviendo a expensas de otras personas, que nos metemos en su casa y pasamos meses sin pagarle la casa, que la persona tiene también pérdidas porque generó aquella vivienda para vivir de una manera más adecuada, más solvente, y nosotros nos vivimos allí 6 meses, un año sin pagarle, le dejamos recibos vencidos, le dejamos la casa dañada, hicimos daños en aquella persona, en su economía, pero pensamos que anhelar tener nosotros algo propio, ya eso es una ambición, es algo que la Biblia no nos está mandando. El intentar que una generación sea o viva mejor que la anterior, eso es algo que nosotros tenemos que procurar. Se nos ha implantado o se nos ha sembrado el pensamiento de que los hijos no deben aprovecharse de las cosas de su padre o no deben hacer uso de las cosas de su padre. Este prácticamente es un pensamiento moderno y un pensamiento muy egoísta, en el cual nosotros podemos ver ejemplos. Hay quienes publican y dicen, el multimillonario tal y tal no les dejó nada a sus hijos, sino que se los dio a los pobres. Como por qué voy a privar yo a mi sangre, a mis hijos, de algo que a mí me costó, porque voy a privar yo a mi descendencia por dársela a los pobres. O sea, yo puedo gestionar, a lo mejor el decir una parte va a ir para una asociación, para una corporación de ayuda, pero no puedo ponerme seriamente con el pensamiento de que como a mí me costó hacer estas cosas, mis hijos también tienen que empezar de cero. Si yo conseguí hacer esto y esto, tiene que ser la base para que mis hijos hagan un poquitito más de lo que yo hice. Ese debe ser mi pensamiento. Porque el pensamiento egoísta que dice que mis hijos no tienen ningún derecho de lo que yo haga, de lo que yo tengo, eso está como creando una siguiente generación completamente desvinculada de la anterior. Como aquellos hijos, podemos decir, de una plantita que se da acá por todas partes, que se llama la mala madre, que esa le van saliendo los hijitos en las hojas y se caen, ni siquiera los bota ella, se caen y allá ellos ven cómo se implantan en otro lugar, ellos buscan si encuentran buena tierrita o lo que sea y allí ellos se van a crecer, pero la planta madre no tiene responsabilidad de aquellas plantitas, como que son completamente independientes.
nosotros a nuestros hijos no nada más los expulsamos a este mundo. Como que son esos animalitos, hay unos como que son caballitos, yo no sé qué clase de animalitos, que nada más tienen a su montón de hijitos y los echan allá al mar y allá no los vuelven a ver, sino que los animalitos a donde cayeron, cayeron y donde llegaron, llegaron, se los llevó la corriente, se los llevó quien fuera y el que los expulsó no tiene ninguna responsabilidad. Queremos tratar a los hijos de los humanos muchas veces de esta forma y decimos, usted como padre, gástese lo que hizo, no deje ninguna herencia, no permita que los otros vengan a gastarse lo que usted hizo. Vivimos nosotros y muchas veces como cristianos con este pensamiento de que no somos responsables de la siguiente generación que tuvimos, que vivo nada más que para mí, que hice nada más que para mí, que procuré nada más que para mí y que los demás no me importan nada. Entonces, eso es un pensamiento completamente egoísta. Nosotros tenemos responsabilidad con nuestros hijos. La raza humana planifica tener hijos, decide tener hijos, tiene esos hijos, es responsable de esos hijos. Y como ya le dije anteriormente, no es nada más responsable de los hijos, sino que afecta también a los nietos. En la Biblia nosotros podemos ver muchos ejemplos de padres procurando el bienestar económico, pues no se diga espiritual, económico de sus hijos, en los cuales nosotros vemos a Job, vemos a Abraham, vemos a Labán, vemos a Jacob, diferentes personas que se preocuparon por dejarles a sus hijos algo, por darles algo a sus hijos. Ellos no estaban preocupados en gastarse los últimos días de su vida y en despilfarrar todo lo que tenían, sino que ellos sabían que los hijos, la siguiente generación, ellos eran la base y sus hijos eran el siguiente escalón y esto va de escalón en escalón. Entonces nosotros tenemos que procurar que nuestros hijos tengan un poquitito más de lo que nosotros tuvimos. Está bien que nosotros no nos enfoquemos nada más que en las cosas materiales, que hay personas que piensan que nada más que con el estudio, que nada más que con dejarle bienes a sus hijos, que con eso ya están resueltos. Está bien que nosotros tengamos plena conciencia de que lo espiritual es primero, de que su vida con Cristo, de que su salvación es primero, pero eso no está peleado de que nosotros intentemos que nuestros hijos tengan algo, de que nuestros hijos reciban las bases para poder tener estabilidad en esta tierra, que ellos puedan tener solvencia, que ellos puedan vivir de una manera tranquila en esta tierra. Tenemos nosotros que poder dar lo que se puede, lo que nosotros tenemos, la capacidad que nosotros tenemos de darle a nuestros hijos, eso les vamos a dar. Esto quiere decir que no vamos a ir a robar, que no vamos a ir a endeudarnos, que no vamos a ir a hacer trampa para nosotros poderle dejar algo a nuestros hijos. Lo que nosotros tenemos, eso es lo que nosotros le vamos a dar a nuestros hijos. También tenemos obligación de enseñarles a ellos a administrar lo poco o lo mucho que nosotros les vamos a dar o que ellos van a conseguir con base a lo que ya ellos vieron en nosotros, tienen que aprender también a administrarlo. Hay muchos casos acerca de personas que han recibido herencias multimillonarias y que en 2, 3 años, cuando no menos, despilfarraron todo, lo perdieron todo y no queda pero ni siquiera el rastro de toda la vida de trabajo, a veces de abuelos, padres, 2 o 3 generaciones, y viene una persona que no aprendió nunca a administrar, a despilfarrar y a perder todo. Tenemos responsabilidad también de enseñarle a nuestros hijos a cómo administrar. Y también tenemos que enseñarle a nuestros hijos a planear su vida. Vas a estudiar, cuánto va a costar estudiar, yo te voy a dar hasta en la universidad los gastos.
Después de eso tienes que ir ahorrando para tener una casa, para cuando te cases, para cuando tus hijos, enseñarle a nuestros hijos a planear lo que va a ser su vida en esta tierra y también a poder vivir de una manera digna. Ya le dije, no es digno andar de casa en casa de posada, que aún no lo estén echando, andarse escondiendo de las tiendas en las cuales debe, que ya todas las tarjetas de crédito las dejó topadas. Eso no es algo digno de vivir de esa manera. Nosotros estamos heredando y tenemos que procurar dejar de hacerlo de esa manera. Heredar miseria a nuestros hijos. Algo le vamos a heredar y si no es bueno va a ser malo. Algo van a obtener nuestros hijos de nosotros. Y si no les podemos dar cosas buenas, ellos van a agarrar las cosas malas. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con eso de acostumbrarse a la miseria. No digo acostumbrarse a la pobreza, porque la Biblia dice los pobres siempre los van a tener y los estándares mundiales en cuanto a calificar la pobreza van cambiando considerablemente. Había un momento en el cual tener una vaca en el patio, tener un techo sobre su casa ya era suficiente. Ahora resulta que si usted no tiene los servicios que ahora se llaman básicos, agua, luz, internet, las aguas negras en su casa, todas esas cosas ya son consideradas básicas. Quien no las tenga ya entra en la categoría de pobreza. Quien tenga solamente internet por recargas, que no tiene residencial de no sé cuántas gigas, ya está considerado pobreza. Entonces nosotros vamos a hablar acerca de no acostumbrarnos a la miseria, no a tener ciertas marcas, no a que porque mi hijo de 8 años no tiene teléfono, no tiene su propia computadora, ya por eso yo pienso que estamos viviendo en la miseria. La miseria es algo a lo que el ser humano no se tiene que acostumbrar. La miseria es algo que nos indica que nosotros todo lo que tenemos que tener tiene que ser ya usado por otra persona. Todo lo que vamos a tener tienen que ser nada más que cosas viejas, cosas que ya la otra persona desecharon, que ya las otras personas no les servía y eso es lo que nosotros merecemos. Todos nosotros lo tenemos en poco, lo tenemos menos que, que las demás personas y tenemos lo peor de todo. Tenemos lo más barato, lo más feo, lo menos buscado. Todos nosotros nos vamos conformando con tener solamente lo peor de lo peor. Esto es cuando nosotros estamos acostumbrándonos a vivir en miseria. No soñamos nunca jamás con tener una cosita buena, una cosita nueva, una cosita que nosotros nos procuramos o que nosotros nos pagamos, sino que todo está roto, manchado, regalado, recogido, sacado de la basura. Eso es miseria. Y a veces nosotros eso le estamos transmitiendo a nuestros hijos. Esas personas que se acostumbran a vivir nada más que de prestado. Andan pidiendo prestado dinero, deben en todas las tiendas a sus alrededores, deben la casa, le deben a todas sus amigas. Bueno, ya no tienen amigas porque le deben a toda la gente con la cual han tenido relación. Esto nosotros tenemos que procurar romper con esa cadena. Conozco personas que deben hasta cosas que ellas mismas no ocupan. Por ejemplo, joyas, cosméticos, algunos trastes para la casa. Y usted dice, pero ¿y cómo esta persona está endeudada con la de la joyería si ella no usa ninguna joya o no usa ningún cosmético? Porque estas personas hasta hacen una trampa. Ellas van y piden una cremita, una loción, un algo que no van a ocupar, una buena cacerola, algo que ellas no van a ocupar porque están acostumbradas a la miseria, lo piden fiado, lo van a revender donde otra persona, muchas veces con un engaño, diciéndole a la otra persona, me regalaron esto y no es de mi tono, no es de mi gusto, no sé, no te lo vendo a ti.
se lo revenden a la otra persona ya se los paga a ellos y ellos se quedan debiéndole al vendedor original. Hasta este tipo de trampas con tal de vivir siempre las personas sumergidas en la miseria. Así de extrema es esa vida de la cual estoy hablando. Nos heredaron y nosotros heredamos el andarnos escondiendo por las deudas que tenemos. Nos acostumbramos a nunca tener algo, a nunca poder pensar en comprar algo nuevo. Pensamos que unas vacaciones, que una casita, que algo de ropa nueva, que un pequeño lujo son privilegios de otra gente, pero que nosotros jamás tenemos el derecho de tener ninguna de estas cosas. Y muchísimas veces vivimos culpando al sistema, vivimos criticando que por el gobierno no se puede hacer esto, por el gobierno no se puede tener, por el gobierno no se puede hacer. Y yo comprendo que hay sistemas económicos muy severos, muy dañinos para lo que es la economía de las personas, que castigan con muchos impuestos, con muchas tasas, con muchas cosas. Yo lo comprendo, que es más lo que se le entrega a los gobiernos que lo que se entrega a lo que es la vida de la persona. Pero también es cierto que hay países en los cuales hay mucha bonanza, hay mucha estabilidad y todavía sí hay personas que son incapaces de prosperar. Hay personas que son incapaces de tener una vida digna, de prosperar en algo, porque la miseria está dentro de ellas, no está en el sistema en el cual están viviendo. Entonces nosotros tenemos que procurar salir de esa forma de vida y sacar también a nuestros hijos de esa forma de vida. Prosperar, vivir un poco mejor, vivir dignamente no es un pecado. Así que nosotros no debemos tener miedo de decirles a nuestros hijos que lo que les estamos dando es poco, pero que ellos van a conseguir más, que ellos tienen derecho de acrecentar esa base que nosotros les estamos dando, que ellos son capaces de vivir de una forma mejor. Tenemos también que enseñarles a nuestros hijos a comprar. Hasta esto es algo en lo cual nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Hay muchas personas que gustan de tener 300 trapos baratos en lugar de tener unos 3 o unos 10 o 15 que sean cosas de buena calidad. Y muchísimo se habla acerca del poder elegir entre lo que es la calidad y lo que es la cantidad. Y esto es algo que nosotros también tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Hay muchas cosas que en apariencia son muy baratas y por eso convienen, pero que a la larga nosotros vamos notando que necesita gastar 2 y 3 veces más para poder cumplir con lo que es, digamos, el gasto mensual porque usted eligió lo barato. Puede sucedernos con cosméticos, puede sucedernos con cosas para limpieza, con cosas para el hogar. A veces uno elige un café, digamos, que está muy súper barato, pero que usted necesita poner medio paquete del café para que le dé sabor a las 2 tazas de café que se va a tomar. Cuando que por un café que usted pagó más o menos una cantidad, usted pone una cucharada de café y le da su tacita de café muy bien, muy rendidora. El champú muchas veces son cosas, son ejemplos. Usted elige un champú muy barato que se tiene que echar champú 5 veces en el cabello porque no le hace espuma, porque no le está limpiando nada. Elige uno bueno y usted sabe que solamente va a ser una nada más, una cantidad la que va a utilizar. El detergente tiene que usar 3 veces la cantidad porque no, aparentemente no está haciendo nada. Consomé, salsas, muchísimas cosas así en las cuales nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos a poder elegir aquello que no les va a hacer un déficit económico,
sino que le va a ayudar a comprar poco y gastar pues lo que se tiene que gastar. Y no gastar en un momento poco, pero que a los 8 días ya haya necesidad otra vez de hacer el súper y luego otra vez a los 8 días otra vez. Hay ropa que nosotros tenemos que aprender a conocerla, que a la primer lavada se va a poner toda desteñida, toda estirada, se le van a ir los hilos, toda pálida, toda fea, pero nosotros elegimos esa en lugar de elegir algo de calidad. Y eso también es una conducta aprendida. Hasta comprar con calidad, los hijos van a aprender y van a imitar cómo sus padres lo han venido haciendo. Los electrodomésticos de la casa tenemos que saber también elegir muy bien y cuando nosotros nos hemos equivocado podemos pasar esos conocimientos a la siguiente generación. Por ejemplo, nosotros compramos una licuadora que era muy cara, que traía muchas tazas, muchos elementos y aparentemente era una super compra, una compra muy buena. Pero resulta que cuando el motor se empezó a dañar, ya eso quedó inutilizado. Entonces todas las demás piezas por las que habíamos pagado, los demás vasos que se habían comprado, pues quedan inutilizados juntamente con el motor. Entonces dice uno qué conveniente era gastar en esto así grande. Hubiésemos comprado mejor una sencilla que yo sé que me va a durar menos, pero que no voy a pagar por toda esta caja de cosas. Me va a durar menos, va a cumplir para lo que lo necesito y voy a gastar también menos, me va a durar el tiempo adecuado, pero no he gastado de más en los otros elementos. Me ha sucedido con la aspiradora, que he buscado una, según muy buena aspiradora, se arruina muy pronto. Entonces uno elige mejor por una aspiradora un poquito más barata, que me va a durar el mismo tiempo, que va a hacer el mismo trabajo. Esos conocimientos, esas experiencias se le pueden pasar a nuestros hijos para que ya ellos tengan ese pensamiento, porque voy a pagar por esta caja con este montón de elementos cuando que una de las piezas se echa a perder, se me va a echar a perder todo y yo he pagado por todo. Y ellos ya van a tener este conocimiento. Entonces, enseñarles también a hacer las compras. Todos estos detalles, todas estas cosas, nosotros tenemos que pasarlas a la siguiente generación, que ellos aprendan a gastar, que ellos aprendan a administrar, a planificar sus paseos, sus estudios, sus compras, todas las cosas que nosotros hemos ido aprendiendo o que no hemos ido haciendo bien, ellos también las van a ir aprendiendo. Por ejemplo, cuando uno va al supermercado y no lleva una lista de compras, dicen los estudiosos y dice la experiencia que uno compra lo que se le pone enfrente. Y uno dice, no me acuerdo si hay de esto, voy a llevar más de esto. Luego viene a casa, no compró lo que se necesitaba, trajo cosas que no necesitaba, tiene que volver otra vez a ir al súper y a volver a hacer otra vez lo mismo. Una lista de compras nos limita a que nosotros nos mantengamos en comprar lo necesario y eso lo tenemos que transmitir a nuestros hijos. Ser espontáneos en los paseos, digamos, en la diversión, se ve muy chévere cuando sucede en las películas. Eso se ve muy bonito que de repente organizan un fin de semana, se van de viaje y la pasaron muy bien, fue romántico, fue bonito, fue todo chévere. Pero en la vida real nosotros tenemos que saber que no funciona de la misma manera. Esa escapadita de vacaciones no se puede estar haciendo cada una semana sí, una semana no, porque implica que usted va a buscar dónde alojarse, va a gastar más gasolina, como fue sin planificar, posiblemente va a tener que comprar ropa, va a tener que comprar comida, va a tener que comprar muchas cosas. Entonces, todo eso tiene que ser de manera ordenada. Cuando nosotros vamos a salir de paseo,
tiene que ser ordenado. Cuidar nuestras cosas y después disfrutar cuando nosotros conseguimos aquello por lo cual estuvimos luchando. Todas estas conductas tenemos que procurar nosotros transmitirlas de una manera responsable a nuestros hijos para que no se quejen como el protagonista de esta serie. Y así vamos a pasar a lo que son los amigos de este muchacho. Y en cuanto a lo que son los amigos, hay muchos consejos, muchos proverbios que nos hablan acerca de la importancia de lo esencial que es elegir bien a los amigos, conseguir amigos buenos. Y en cuanto a estos amigos del superhéroe, nosotros vemos que ellos también tienen defectos. Uno que es un bebedor y la otra que es una glotona. Pero aún con los defectos que ellos tienen, ellos no procuran contagiar a su amigo con lo que son los defectos de ellos, ni procuran tampoco hundirlo en sus defectos, sino que nosotros vemos que ellos procuran ayudarlo a él, a que él pueda magnificar sus poderes, a que él pueda potencializar lo que es su fuerza física sin necesidad de gastar dinero. Le dicen, tú no vas a depender siempre del dinero para hacer las cosas, sino que tienes que tener fuerza propia, tienes que tener capacidad propia para hacer estas cosas. Y podemos ver cómo lo llevan a entrenar, lo ponen a hacer ciertas cosas para que él pueda conseguir hacer las cosas básicas, esenciales, sin necesidad de gastar dinero. Hacer las cosas como un simple ser humano, no como un superhéroe. No se trata nada más que de quemar y de quemar dinero, sino que le dicen, vas a aprender a usar tus fuerzas, vas a tener estrategias propias, vas a tener que entrenar para que así puedas ser mejor como ser humano y gastar muchísimo menos dinero. Pensemos si nosotros tenemos amigos como esos o qué clase de amigos somos nosotros para nuestros amigos. Esto también se lo vamos a heredar a nuestros hijos. Esos amigos que nada más que sirven para la hora del pachangón, para el relajo, para la fiesta, para gastarse, o esos amigos que procuran nuestro bienestar, que procuran que nosotros salgamos de la situación difícil en la cual nos encontramos. Hay amigos que son capaces de quitarle el bocado a su amigo de la boca y hasta el bocado de sus hijos de la boca de sus hijos, porque a ellos no les interesa el bienestar del otro, sino que solamente les interesa el momento del disfrute, el momento del relajo. Entonces, podemos ver que están conscientes que el otro tiene problemas económicos, problemas familiares, pero no buscan la manera de ayudar al otro a salir de eso, sino que sus consejos y sus acciones van encaminadas a que el otro no salga de ese hoyo. Puede ser que lo hagan en forma consciente o inconsciente, yo no lo sé si hay malicia en esas personas, pero no procuran el bienestar del otro, sino que lo ven que se está hundiendo, lo ven que está gastando más de lo que tiene y no buscan la manera de ayudarle a su amigo a salir de eso. Lo ven que tiene problemas, una amiga, problemas matrimoniales y el consejo es, deja a ese hombre, no te sirve de nada, vos sola podés. Denunciarlo, topalo en la procuraduría, que vos podés salir adelante sin él. Muchísimas veces esos son los consejos que nosotros podemos ver cuando las amistades no han sido elegidas de la manera adecuada.
Amistades que no suman, sino que restan, complican lo que es la vida de la otra persona. Sepamos nosotros elegir muy bien a las personas que tenemos cerca, a las personas con las cuales vamos a compartir nuestra vida. Sepamos muy bien también elegir a las personas que vamos a dejar entrar en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestras actividades, para que sean personas que vengan a construir, que vengan a aportar algo y no que vengan a causar daño, a molestar y a destruir. Y sobre todo, procuremos nosotros ser esos amigos que procuran el bienestar de sus amistades y no los que llegan nada más que como que son termitas a destruirle la vida a la otra persona y que pensamos que con solo divertirnos con las otras personas ya son nuestras amigas y ya todo está bien. Tenemos que ser amigos que construimos, amigos que procuramos, amigos que velamos por la otra persona. Y esa clase de gente también es la que nosotros tenemos que aceptar que venga a nuestra vida. Y con esto paso también a otro pensamiento que se ve muchísimo en la teleserie y es el pensamiento del protagonista de que solamente teniendo dinero es como puede ayudar a las otras personas. Y viene a mi mente cuántas veces nosotros nos hemos planteado, hemos soñado, hemos delirado que si yo me ganara la lotería, cuántos bienes yo sería capaz de hacer, si yo recibiese una herencia de un tío distante que no sabía que tenía y que de repente yo soy la única heredera, yo haría un orfanato, yo haría un asilo, yo iría a repartir comida para los pobres, yo le daría abrigo, cobijas y nos mentalizamos a que todo lo que podemos hacer, nada más que se puede hacer si nosotros tuviéramos dinero en nuestras manos. Y no hacemos nada porque no tenemos ese dinero. Estamos con esa limitante. Solamente con el dinero que no tenemos es con el que nosotros podríamos actuar. Y es muy cierto que el dinero es importante, es muy cierto que el dinero viene a resolver una infinidad de cosas, pero también es cierto que se puede hacer mucho, mucho sin necesidad de tener esas grandes cantidades de dinero. Por ejemplo, ahí nosotros podemos verlo a él cuando él decide ser otra persona, cuando él dice ya el dinero no va a ser mi problema, que él va a vender sus poderes y él empieza a sostener la puerta, ayudarle a la otra con el agua, a hacer pequeñas cosas que hacen que el ser humano muestre preocupación por las personas que están a su alrededor sin necesidad de tocar sus bolsillos, sin necesidad de gastar tanto sus poderes. Esas pequeñas cosas que nosotros podemos hacer por nuestros vecinos, por nuestros hermanos, por nuestros familiares, que no implican que nosotros quedemos endeudados. A veces actuamos para hacer favores como que si somos este protagonista, como que solo con dinero en el bolsillo podemos hacer algo por nuestros amigos, podemos hacer algo por alguien y no movemos ni un dedo porque no vemos dinero para poder actuar. Y nosotros tenemos que comprender que no podemos estar actuando de esta manera. Hay muchas cosas que podemos hacer que no significan un desgaste económico para nosotros. Entonces, que nos quitemos de nuestra mente el pensamiento de que solo lo que se puede hacer con dinero es importante y que nosotros no podemos hacer esas cosas porque no tenemos dinero. Ese ha sido un pensamiento implantado en nuestra mente que suponemos que por eso es que nada más las grandes corporaciones o nada más haciendo cosas grandes es como tiene algún significado. Y bueno, finalmente para ir ya terminando este análisis de pensamiento acerca de esta teleserie, respecto de lo que son los malos, los malvados, esos hermanitos que causan problemas en esa teleserie
y que prácticamente todo lo que ellos están haciendo lo hacen por complacer a su padre. Y allí es cuando nosotros volvemos nuevamente al primer pensamiento. ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? ¿Qué clase de pensamientos estamos nosotros implantando en nuestros hijos? Si ellos, su personalidad, la carrera que ellos elijan, su familia, todo lo que ellos van a hacer en el futuro está siendo moldeado de cierta manera por lo que nosotros creemos, por lo que para nosotros son prioridades, cuáles son nuestros objetivos, en algún momento va a ser lo que ellos van a estar replicando. ¿Qué es lo que nosotros les exigimos a nuestros hijos? A veces nosotros les exigimos a ellos dejar de tener una vida natural, normal, porque nosotros exigimos que solo saquen buenas calificaciones en la escuela, que tengan excelencia, que estudien una carrera a lo mejor que fue la que nosotros queríamos estudiar, que hagan lo que nosotros no pudimos hacer. Y venimos a ponerle a nuestros hijos esos pensamientos y después ellos nada más que actúan no por lo que ellos quieren, no por lo que ellos piensan que deben hacer, sino que por la manera en la cual nosotros los educamos, la manera en la cual nosotros los condicionamos. O sea, abrir esa bóveda que ellos lograron abrir con esa cantidad de dinero ridículamente grande, era importante para el papá prácticamente. Era él el que estaba buscando aquello. A los hijos, el querer tener esa cantidad de dinero, el querer robarle los poderes a los otros, era algo que ellos anhelaban hacer no por sueños propios, sino que por conseguir lo que su papá había querido conseguir en algún momento. Entonces, todo lo que ellos hacen está encaminado hacia lo que su papá no pudo hacer. Y nosotros a veces tenemos a nuestros hijos condicionados de esta manera. No los dejamos ser, no los dejamos desarrollarse, no los dejamos vivir su vida porque estamos metiéndoles en su pensamiento que tienen que ser lo que nosotros no fuimos, hacer lo que nosotros no hicimos, conseguir lo que nosotros no pudimos conseguir. Y de esta manera estamos dañando a nuestros hijos porque ellos no van a tener una vida propia, una personalidad propia, sino que van a estar prácticamente viviendo para complacer a sus padres. Y así con ese pensamiento podemos ver lo que se ve en todas las sociedades, hermanos contra hermanos, padres contra hijos, a los que no les importa nada más que el dinero. Esas grandes corporaciones que nosotros podemos ver en las cuales echan a perder todo por una herencia, por un querer ser ellos los que administren. Esto puede suceder en las grandes empresas que se ha implantado este pensamiento y también puede suceder en los pequeños hogares en los cuales los hijos están peleando hasta por un par de cacerolas, porque los hijos viven en torno a lo que los padres vivieron, lo que los padres implantaron en ellos. Entonces, si las cacerolas eran lo más importante, ellos van a procurar hacerse de aquello que para sus padres era lo más importante, sin respetar a sus hermanos, sin respetar a los demás miembros de la familia. Para terminar, para finalizar, podemos ver satisfactoriamente que los protagonistas o el protagonista de esta teleserie logra romper con esa maldición que ha venido trayendo. Y pues lo vemos que él tiene acceso a su casita propia, está en su apartamentito nuevo, que era lo que él más había anhelado. Pero esto lo consigue con el apoyo de la esposa. No lo consiguieron con formas mágicas, no lo consiguieron con limpias y con rituales, sino que lo consiguieron
con el apoyo de la esposa, con un plan de ahorro, educándose para nada más que llevar a la calle el dinero que era necesario para no poder estar malgastando, pensando en cada movimiento que ellos iban a hacer para no gastar más de lo que se podían permitir. Prácticamente podemos decir que lo consiguieron educándose para ser diferentes a como sus padres habían sido. Entonces, esas maldiciones generacionales sí se pueden romper, pero no se rompen con magia, con bañarse cuando la luna está llena, bañarse con orégano, con ruda, con miel, con lo que sea, sino que se consigue con educación, con determinación, con firmeza y con la ayuda adecuada. Comprendemos y llegamos a entender que el dinero sí es la fuerza que mueve este mundo, pero se necesita responsabilidad para poder hacerte ese dinero esa fuerza que va a mover este mundo. Todo tiene límites y ahí nosotros lo pudimos ver. Ni con todo el dinero del mundo se puede vencer al mal, sino que el papá le dice, esto no es cuestión de dinero, sino que esto es cuestión de lo que está en el corazón. Porque cuando nuestro corazón no nos manda a gastar el dinero de la manera adecuada, lo vamos a gastar en cosas que no valen la pena, cosas que no sirven. Entonces su papá le dice, no es dinero, es el corazón el que te movió, por ejemplo, a salvar a un montón de personas cuando el bus estaba cayendo. No dependía del dinero el intento de hacerlo. Lo más importante es lo que hay en el corazón de la persona. Eso es lo que le mueve a hacer las cosas. El dinero no es el que nos tiene que mover a nosotros. Todo el dinero del mundo, pero con un corazón que no sea un corazón sensible, un corazón dispuesto a ayudar a las personas, un corazón dispuesto a romper esquemas, a salir adelante, aunque sea todo el dinero del mundo, va a ser como que no es nada y se va a quemar en nuestros bolsillos, así como se le quemaba al superhéroe, sin conseguir absolutamente nada, porque verdaderamente la decisión de hacer las cosas bien viene del corazón. Entonces, con esto termino. Me imagino que se me quedaron algunos puntitos sin mencionar y sin tocar. Pienso que es lo que yo he podido extraer acerca de lo que vi. Puede haber muchísimo más, pero pues no voy a estar redundando en esto. Me encantó, me fascinó. Vaya, véala si usted tiene el tiempo y la disposición de poder hacerlo, con ese pensamiento de que el dinero sí es importante, mueve muchísimas cosas, pero no es lo más importante, no es lo único que nosotros tenemos que anhelar. Se pueden romper con todos esos moldes, se puede ser diferente, se pueden conseguir cosas diferentes, pero nosotros como padres somos muy responsables de lo que nuestros hijos van a hacer, van a conseguir o del fracaso que ellos van a tener. Así es que llego hasta acá y nos vemos próximamente. Muchas gracias por estar acá conmigo y